Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Qué lindo es poder compartir con... Les decía que qué bueno es compartir con ustedes la palabra del Señor. Esta palabra que jamás fue apagada. Como decía Pablo, a mí me podrán matar, pero la palabra corre, ¿sí? Y al día de hoy, año 2020, ya terminando este 2020, podemos seguir abriendo la palabra de Dios para que hable en nuestras vidas. Miren, se acerca un tiempo muy especial para todos nosotros, para toda la cristiandad, y les diría para toda la humanidad, que es el tiempo en donde celebramos la Navidad. No solamente los cristianos, los creyentes en Cristo celebran la Navidad, sino que todo el mundo celebra la Navidad, entendiendo o sin entender, a su manera, pero celebran la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? En este tiempo tan especial, que se comienza a hablar de Jesucristo, yo quiero en esta noche predicar de Jesucristo. Quiero hablar de la persona de Jesucristo. Miren, la Biblia enseña que si crees, serás salvo. Eso dice la Biblia. Si crees, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, es una declaración de la Biblia. Pero hay muchas personas que dicen que no, yo debo entender un poquito más. Yo tengo que comprender un poquito más. Yo tengo que razonar un poquito más esto de la gracia, de la misericordia, de la salvación, de esta historia que me cuentan todos ustedes, de esta historia de Jesús. Yo tengo que razonarla, porque soy una persona racional. Es más, habrá otros que dicen, yo necesito pruebas para poder comprender, para poder recibir lo que ustedes predican. Yo quiero pruebas de que este Jesucristo realmente vivió, existió, murió y resucitó. Quiero pruebas. Miren, vamos a leer en el libro de Mateo. Miren lo que dice Jesús. Libro de Mateo, capítulo 22. Yo quiero razonar, yo quiero entender, yo quiero comprender. Cuando la Biblia enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mateo 22, 27. No es Mateo 22, 27. A ver si alguien me ayuda con la cita. Yo voy a leer el versículo y ustedes me ayudan con la cita, así la damos bien y queda bien registrado cuál es la cita. La cita dice, amarás, que dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dónde está? Mateo 22, 37. Gracias, Ezequiel. Lo anoté mal acá. Mateo 22, 37 dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, Jesús mismo está diciendo esto, que no solamente debemos amar o creer en algo místico, no es que debemos amar o creer en algo que no podemos comprender. Cuando amamos o cuando creemos, la Biblia acá enseña que debemos hacerlo también con nuestra mente, también con nuestro razonamiento. Pero esto no queda aquí, vamos avanzando. La Biblia también habla de pruebas indubitables, para aquellos que quieren pruebas. Habla de cosas ciertísimas, de investigación con diligencia para contar esta historia, la historia de Jesucristo. Estas son palabras y expresiones que están en la Biblia. Yo quiero predicarle en esta noche a aquellos que dicen que tienen que razonar sobre la historia de Jesucristo. Aquellos que dicen que quieren pruebas y quieren razonar y quieren comprender y entender sobre la salvación, porque de otra manera no podrían aceptar a Cristo. Ok, vamos a hablar. En primer lugar, miren, quiero hablarles, en primer lugar, punto 1, que Jesucristo fue una persona real. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a que Jesucristo fue un hombre real. Alguien que vino a esta tierra
y nació y caminó entre nosotros y vivió entre nosotros. Que de hecho estamos festejando en Navidad y vamos a festejarlo el nacimiento de Jesús. Y alguno me dirá, sí, está bien, sí, pero todo eso lo dice la Biblia, es un libro que está más o menos armado para que cuente todas estas cosas. Un tema aparte extraordinario para estudiar la veracidad de la Biblia. Pero ok, voy a decir una frase que va a asustar a muchos cristianos. Vamos a dejar la Biblia de lado por unos minutos. Vamos a dejar la Biblia de lado por unos minutos. Si Jesucristo realmente fue un hombre de la historia, si Jesucristo realmente vivió en este mundo, si fue una persona real, que la gente lo vio, que escuchó, que fue sanada y fue curada por Jesucristo, tiene que haber habido algún historiador, aparte de la Biblia, que es un libro extraordinario de historia, inspirado por Dios, el libro de la Biblia, aparte de este libro, tiene que haber habido alguien más que escriba sobre este personaje Jesús. Y es cierto, vamos a leer y les voy a leer algunos textos de personas, de historiadores que hablaron y mencionaron a Jesús como una persona que vivió aquí, en esta tierra. Hubo un historiador llamado Flavio Josefo. Él era judío. Y él era un judío que escribió sobre la guerra de los judíos con los romanos. De hecho, él estuvo en la lucha de esas guerras. No solamente eso, sino que después hizo pacto con los romanos. Flavio Josefo, judío, nacido en el año 30 y pico después de Cristo, casi después de que Cristo ascendió, nació este historiador. Y entre sus libros cuenta uno de guerras entre romanos y judíos, pero hay otro libro que se llama Antigüedades Judías, escrito en el año 94 después de Cristo, en donde describe la historia de la humanidad del siglo I. Y cuando escribe la historia de la humanidad en el siglo I desde una perspectiva judía, porque él era judío, aparecen los cristianos y aparece el nombre de Jesús. Flavio Josefo nada tenía que ver con los escritores bíblicos. Flavio Josefo nada tenía que ver con el cristianismo. Él cuenta una historia que fue estudiando. Nada que ver con la iglesia. Y escribe esto. Por este tiempo apareció Jesús, escribe Josefo, fuera de la Biblia, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Él escribe, es un historiador, cuenta sobre los cristianos y cuenta lo que estaba viviendo hasta en esos días, que estos cristianos habían crecido en número, le llama la tribu de los cristianos, y dice que fueron nombrados así por Jesús. Eso no fue así, bíblicamente sabemos que no fue así, pero lo importante aquí es que este historiador, y estoy saliendo de la Biblia, habla que hubo un tal Jesús, y lo pone en contexto y menciona a Pilato y habla de los cristianos. Este Flavio Josefo también habla sobre cómo murió Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, el escritor del libro de Santiago. Y cuando escribe sobre la muerte de Santiago, también menciona a Jesús y dice así: siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, cuyo nombre era Jacobo o Santiago. Y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Otra vez este historiador nos cuenta de qué manera murió Santiago. La Biblia no menciona la muerte de Santiago. El escritor del libro de Santiago, hermano de Jesús, no cuenta esa historia. Pero Josefo nos da una pista y nos dice que murió
por lapidación y menciona que este Santiago era hermano de Jesús. Está hablando de una persona real, de un Jesús real, de una persona de carne y hueso que habitó en este mundo, fuera de la Biblia, un historiador. También Flavio Josefo escribe sobre Juan el Bautista. Pero no es el único historiador. Hubo un escritor llamado, también del siglo I, llamado Plinio el Joven. Plinio el Joven, quien fuera también abogado y científico. Este era romano. Y entre sus escritos también menciona al Cristo y a sus seguidores diciendo que estos acostumbraban reunirse al amanecer y cantar un himno a Cristo casi como a un Dios. Y él escribe casi como a un Dios con minúscula. Porque nada tenía que ver con la iglesia, no era cristiano, estamos hablando fuera de la Biblia. Historiadores que mencionaron a este personaje histórico, a Jesús de Nazaret, y cuentan qué es lo que hacían aquellos cristianos en el siglo I. Por último, cito a Cornelio Tácito, quien fuera un político, creo que senador romano e historiador, otro romano más, y él escribe en contra del cristianismo. Él estaba totalmente en contra de los creyentes. De hecho, habla barbaridades de los creyentes, pero lo que nos importa a nosotros es que menciona a Jesucristo como una persona real, como un hombre real que habitó entre nosotros. Y dice esto, Cornelio Tácito: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos. Miren lo que está diciendo, está hablando mal de los cristianos. Nombre que toman de un tal Cristo, que en esa época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, haciendo referencia a Roma. Está diciendo que de Judea provenía el mal, que estos cristianos eran la maldad, que creían en una superstición. Está hablando de la resurrección de Cristo. Insisto, desde un punto de vista contrario al cristianismo, este historiador está diciendo, sí, Cristo fue una persona real, no lo queríamos. Y dicen por ahí que resucitó. Acá está, aquí hay pruebas de que Jesucristo fue una persona real, como veíamos en nuestro primer punto. 3 historiadores del siglo I, 2 romanos y 1 judío, concuerdan con la existencia de Jesús y concuerdan con la historia bíblica relatada, dando nombres y poniendo en contexto a nuestro Señor. Jesús fue una persona real. Puedes seguir festejando la Navidad, mi querido amigo, mi querido hermano. No hay ningún problema en ello. Pero pasemos a nuestro punto 2. Dijimos que Jesús fue una persona real, pero miren, en la Biblia hubo muchas profecías. Y esto es lo que habla el punto 2. Muchas profecías en la antigüedad, haciendo referencia al pueblo judío. Profecías que ya fueron cumplidas. También profecías referidas al pueblo de Babilonia, al imperio griego, al imperio romano. Profecías que ya fueron cumplidas, escritas en la Biblia. Es extraordinario ver en el libro de Daniel cómo Daniel profetiza de alguna manera una reunión íntima, de un pacto íntimo que están haciendo 2 imperios. Y muchísimo tiempo después, muchos siglos después, esa profecía se cumple tal cual le escribió Daniel. En una reunión íntima, en una mesa, en una cena o almuerzo, no lo sé, cómo se pactó tal cual lo que dice Daniel. Profecías en la Biblia que fueron cumplidas. Además, ¿cuántos descubrimientos arqueológicos en nuestros tiempos le dieron la derecha a la palabra de Dios, a los escritos bíblicos? ¿Y cuántos descubrimientos científicos ya estaban escritos en la palabra de Dios? Es que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, podemos decir y podemos ver que esta historia de Jesús fue una historia profetizada. La vida de Jesús fue una historia profetizada. La Biblia menciona más de 30 profecías directas sobre el Mesías. Y agrega muchísimos detalles a esas profecías directas que fueron cumplidas en Jesucristo. La Biblia dice que Jesús entraría a Belén en un asno, en un burrito. Dice que sus discípulos le iban a abandonar y eso ocurrió el día de su muerte.
La Biblia dice que iba a tener un precursor, alguien que iba a hablar de él, que iba a preparar el camino, que iba a estar en el desierto. Y así fue Juan el Bautista, que vivía en el desierto. La Biblia dice que visitaría Galilea y que llenaría de luz aquella ciudad. Pero aquel que quiere razonarlo todo, aquel que quiere comprenderlo y entenderlo todo, me podrá decir, bueno, pero esas cosas se podrían haber armado, se podrían haber complotado, se podrían haber puesto de acuerdo. Muchachos, tengo que entrar a Belén porque así está escrito. Así que armemos una fiesta, consíganme un burrito, tenemos que cumplir esta profecía. Y ahí cumplimos la primera profecía. Juan, mira, vos tenés que irte al desierto, a hablar de que va a venir el Mesías, después de eso yo aparezco. Además eran parientes por Juan, se podían poner de acuerdo. Uno, visitar Galilea, y eso es fácil, vamos a Galilea, estamos ahí, cumplimos con otra profecía más, visitar Galilea. Discípulos, miren, cuando me estén por apresar, ustedes me tienen que abandonar, ¿sí? Porque eso es lo que dice la profecía. Y tienen que cerrar las cosas, nos tenemos que poner de acuerdo. Algunos podrán decir eso, fue un complot, se pusieron de acuerdo. Pero también dice la Biblia que se profetizó acerca del Mesías, que sería descendiente de David, que sería descendiente de Abraham, que nacería de una virgen, que nacería en Belén. ¿Cómo hacemos para arreglar eso? ¿Cómo hacía Jesús para complotar eso? La Biblia dice que se cumplió la profecía de que su cuerpo iba a ser traspasado. No solo que iba a morir de crucifixión, sino que después de muerto, un soldado romano le iba a traspasar con una lanza en su costado y iba a salir de allí agua y sangre. Dice la profecía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Jesús entregó su espíritu y los dos soldados todavía seguían vivos. Y la muerte en crucifixión era una muerte por asfixia. Entonces, para que mueran rápidamente, los soldados romanos quebraron los huesos de estos dos ladrones que estaban a los costados de Jesús. Pero cuando fueron a ver a Jesús para hacer lo mismo, Jesús ya había entregado su espíritu, Jesús ya había muerto. Entonces, ningún hueso suyo fue quebrado. La Biblia profetiza que los soldados romanos echarían suerte sobre sus ropas y que repartirían entre sí sus vestidos. Y también dice que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo podía controlar todo esto Jesús? Como dice un escritor, o era un estafador, o era un lunático, o era el Hijo de Dios. Les dije que se cumplieron más de 30 profecías directas. Y aquí es donde tengo que citar al escritor Josh McDowell en uno de sus libros extraordinario y simple. Él habla de la probabilidad, escuchen esto, presten atención, alguna vez lo he comentado, yo no sé si con adolescentes, jóvenes o aquí también en la iglesia, porque lo tomamos de este libro de Josh McDowell. Él habla de la probabilidad de que se cumplan por casualidad, porque recién era el complot. Ok, está bien, sí, tenés razón, no se podía complotar tan fácilmente, que nazca en Belén, que venga de David, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿qué si fue de casualidad que todas esas profecías se cumplieron en este personaje, el tal Jesús de Nazaret? Más de 30 profecías le dije yo. Bueno, Josh McDowell habla de la probabilidad de que se cumplan por casualidad en una persona de las 40.000 millones de personas que pisaron la humanidad desde Adán hasta hoy, que por casualidad se cumplan solo 8 profecías. No las 30 y pico, solo 8 profecías que por casualidad se cumplan en alguna persona que pisó el planeta Tierra. Y dice que la probabilidad de que se cumplan 8 profecías en un hombre por casualidad sería de 1 en 100 billones. Esto es un 1 seguido de 17 ceros. Esto está escrito en este librito. Y él, para graficar, da un ejemplo que nosotros lo traducimos y lo traemos de esta forma. Dice que tomemos 100 billones de monedas de un peso. Tomemos 100 billones de monedas de un peso. Agarremos esas 100 billones de monedas y las metamos en un cofre, en un cajón. Ese cajón, para que
quepan todas estas monedas, tiene que ser del tamaño, escuche bien, de las superficies de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos. Imagínense un cajón así de grande para que metamos todas esas monedas, ¿sí? 100 billones de monedas, estamos jugando las probabilidades. Si tiramos todas esas monedas en ese cofre gigante, que equivalen a las superficies de estas provincias que les dije, vamos a tener un espesor de más o menos 60 centímetros en moneda. Más o menos así será 60 centímetros, ¿sí? Ahora bien, la probabilidad dice, tomen una moneda, márquenle con una cruz, vamos a poner una cruz roja, y ahora tiren esa moneda a ese gigante cofre, y hay que revolverla y mezclarla y mezclarla y mezclarla y mezclarla. Ahora bien, para que se cumpla la ley de la probabilidad, una persona se tiene que vendar los ojos, porque tiene que ser aleatoria, tiene que ir a ese cofre gigante, viaje por donde quiera de ese cofre, con los ojos vendados, tiene una sola chance, porque es la probabilidad, 1 en 100 billones. Tiene que buscar en ese cofre y sacar la moneda que está marcada. ¿Se acuerda cómo era el cofre de gigante, no? La superficie de estas 4 provincias. Bueno, la posibilidad de que se encuentre esa moneda en un solo intento es 1 en 100 billones. Es la misma probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan por casualidad en una persona. Yo les hablo de más de 30 profecías directas, pero además están lo que se llaman las ramificaciones o detalles. Miren, por ejemplo, esta. Conocemos la profecía de que Jesús sería traicionado, ¿sí? Esa es la profecía. Jesús sería traicionado, pero acá vienen los detalles. Sería traicionado por un amigo. Punto 2, por un amigo. Sería traicionado por 30 monedas. Pero también habla el detalle que sería traicionado por 30 monedas de plata. También dice que serían arrojadas al suelo, pero no a cualquier suelo. En sexto lugar, serían arrojadas al suelo del templo. Y en séptimo lugar, dice que con esas monedas se invertiría en la compra de un campo. Así, con ese detalle, es la profecía de la traición de Jesús. Es que Jesús no solo fue una persona real, sino que vivió una historia de profecías. Y el Señor Dios quería mostrar en Cristo todas las credenciales de que Él era el Mesías, cumpliendo más de 30 profecías y muchísimas ramificaciones de ellas, demostrando que Jesucristo era el Mesías. Yo quiero pruebas, yo quiero razonarlo todo, yo quiero entenderlo, yo quiero comprenderlo. En tercer lugar, mi querido amigo, dijimos primero que Jesús es una persona real, que vivió una historia de profecía, pero en tercer lugar quiero decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le invito a que leamos el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que les buscan. Si querés razonarlo todo, te vas a quedar con el Jesús de la historia. Quizás con ese Jesús que hablamos al principio. Pero si le entregás tu vida a Jesús por fe, te vas a encontrar con el Salvador de tu vida, con aquel que puede cambiar tu vida, tu alma, para siempre. Muchos escépticos quisieron refutar la historia de la Biblia, la veracidad de la Biblia, la historia de Jesucristo, y cayeron entregados a sus pies. Mira, la única forma de encontrarse con el verdadero Dios es a través de Jesucristo. Y la Biblia te dice esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Mira que hablamos de que hay muchas pruebas,
Mira que hablamos de que hay muchas cosas para razonar. Mira que dijimos que tenemos que amar a Dios con nuestra mente, que no podemos creer en algo místico que no entendemos, algún delirio místico, alguna locura, y bueno, yo creo, no entiendo nada, pero creo. No, 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 no. El cristianismo no es así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice la Biblia. Razonamos, como leíamos, hay pruebas indubitables, escribe Lucas, o Hebreos, no recuerdo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor dice que tenés que creer en Él, creer que Jesús murió en la cruz. Dios dice, ¿querés ser salvo? ¿Querés cambiar tu vida para siempre? ¿Querés dejar el vacío? ¿Querés dejar de lado la depresión, el dolor, la tristeza, la infelicidad, la inseguridad? Tenés que creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día. También dice que tenés que arrepentirte de tus pecados, hacer un giro de 180 grados. Y por último dice que tenés que tomarte de la mano de Él, tenés que aceptar a Cristo en tu vida, aceptar a Cristo en tu corazón, creer, arrepentirse y aceptarle. ¿Qué vas a hacer? Esos son los requisitos que pone Dios sobre la mesa. No le pidas pruebas a Dios. ¿Sabes que la Biblia, cuando habla de Dios, en ningún momento trata de demostrar la existencia de Dios? La Biblia ya lo da por sentado. No le interesa estar dándote explicaciones. Dios quiere que le creas. Ese es su gozo. Así ideó el plan de salvación, a través de la fe. Quiere que le creas. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a que tengas un tiempo de reflexión, sobre todo los que están en sus casas, los que están viendo esta prédica, que tengas un tiempo de reflexión, que medites, que cierres tus ojos y que abras tu corazón a Dios, que le pidas perdón por tus pecados, que le digas, Señor, me arrepiento por mis pecados, y que le digas, Señor, quiero caminar al lado tuyo porque no aguanto más con esta carga, no puedo controlar más mi vida, y si tú eres el creador, el dador de la vida, quiero que me salves, quiero que me levantes, quiero que me limpies. Yo te invito aquí también que bajes tu rostro y que hables con Dios, que le digas de corazón, Señor, te pido que entres a mi vida. Creo en ti, Señor. Decile con tus palabras, creo que moriste en la cruz por mí. Creo que viniste a morir en mi lugar, porque yo soy un hombre, yo soy una mujer pecadora, pero tú cargaste esos pecados por mí. No quiero rechazarte más, Señor, perdóname, me arrepiento, no quiero seguir caminando solo o sola. Te acepto en mi vida y creo, Señor, por fe, sin haberte visto, creo por fe que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de mi vida. Decile esto con tus palabras. Señor, te necesito, sálvame. Quiero ser un hijo, quiero ser una hija de Dios. Decile con tus palabras. Se cuenta la historia de que había dos niños que estaban jugando y cazando mariposas. Y uno de ellos agarró y tomó una mariposa en su mano. Y vieron a un anciano que peinaba canas, ahí sentado en un banco de la plaza, y se dijeron entre ellos, vamos a hacerle una broma al viejo. Mirá, tenemos esta mariposa en nuestras manos y le vamos a preguntar, ¿usted qué piensa? ¿Que esta mariposa está viva o está muerta? Si él dice que está viva, la apretamos y la matamos y se la mostramos que está muerta. Y si él dice que la mariposa está muerta, abrimos nuestra mano y la dejamos volar. ¿Te parece? Dale, dale, vamos a engañar al viejo. Entonces fueron estos dos niños picarones para hacer caer a aquel anciano de experiencia. Y le dijeron así, Señor, ¿cómo está? Vamos a hacerle una pregunta.
Acá tenemos una mariposa en nuestra mano. ¿Usted qué piensa? ¿Que esta mariposa está viva o está muerta? Y el anciano, sabiendo la intención de los niños, les contestó: esa mariposa va a estar como vos querés que esté, porque la decisión solamente es tuya. Los niños quedaron sorprendidos. Pero esa misma respuesta es para vos, mi amigo, en esta noche. Tu vida va a estar como vos querés que esté. Y la decisión de aceptar a Cristo o rechazarle es solamente tuya. ¿Qué vas a hacer? Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, Dios Santo, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque nuestro Jesucristo es Dios, el Dios Todopoderoso. Y no tenemos duda, Señor, no porque seamos sabios, inteligentes o genios de la razón, sino porque tú tocaste nuestro corazón, sino porque tú nos viniste a buscar a nosotros, sino porque tú quebraste nuestra alma e hiciste que nos arrepintiésemos y pudimos conocerte. Señor, gracias. Gracias porque pudimos tener un encuentro con Jesucristo. Y yo te ruego por aquellas personas que están escuchando este mensaje, que puedan aceptar a Jesucristo por fe, entendiendo y comprendiendo de que Jesucristo es el verdadero Dios y que solo Él puede cambiar el alma de las personas. En poco tiempo vamos a celebrar la Navidad, aquel glorioso día que Cristo vino al mundo a nacer para hacer esta inmensa obra de morir y resucitar por nuestros pecados. Padre Santo, te doy la gloria por habernos salvado. Te doy la gloria por habernos hecho hijos tuyos. Te doy la gloria porque nos llenas de gozo y porque a pesar de tantos problemas en la humanidad, nosotros podemos caminar confiados de tu mano, sabiendo que caminamos con un paso firme, con seguridad, con Cristo, con esperanza, con alegría. Señor, gracias por tanto amor. La gloria sea tu nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén.